Se supone que el tribunal es donde se imparte justicia, no donde se ejecuta, pero para estos líderes de pandillas se convirtió en su destino final. Son criminales que entraron al tribunal esperando un juicio y salieron en una bolsa para cadáveres. Son líderes de pandillas asesinados instantáneamente en el tribunal. Caso 1. Ganamula Sanjeewa. Se trata de Sanjeewa Kumara Samaratne, más conocido como Ganamula Sanjeewa, un conocido líder del narcotráfico que controlaba una de las organizaciones criminales más violentas de Sri Lanka. Sanjeewa, de 34 años, enfrentaba 19 casos de asesinatos separados y numerosos cargos relacionados con tráfico de drogas, extorsión y crimen organizado. El más grave de estos delitos implicaba la gestión de una sofisticada red de drogas que operaba en todo Sri Lanka y se extendía a territorios internacionales. Además de estos cargos, Sanjeewa se había ganado una reputación de ser extremadamente violento contra rivales y testigos, y las agencias de inteligencia recibían amenazas creíbles de que figuras del crimen organizado querían eliminarlo. Estos crímenes ocurrieron a lo largo de más de una década y Sanjeewa mantuvo una posición poderosa en el submundo criminal de Sri Lanka. Los procedimientos legales contra Sanjeewa comenzaron después de su arresto en septiembre de 2023 en el Aeropuerto Internacional Bandaranaike. Su arresto se produjo cuando las autoridades descubrieron que viajaba con un pasaporte falso después de regresar de Nepal. Fue enviado a la prisión de alta seguridad de Boosa, donde esperaba ser juzgado por múltiples cargos. El 19 de febrero de 2025, Sanjeewa debía comparecer ante la sala número 9 del Tribunal de Distrito de Colombo para una investigación no sumaria. Los funcionarios de la prisión lo llevaron a la sala del Tribunal número 5, alegando la necesidad de una audiencia separada para dictar una orden de reencarcelamiento. Aproximadamente a las 9:40 de esa mañana, cuando Sanjeewa subió al banquillo de los acusados, un hombre armado disfrazado de abogado se levantó de la sección de abogados y disparó múltiples tiros a quemarropa. El tirador, Samindu Dilshan Piyumanga Kandanarachi, de 27 años, era un excomando del ejército que había sido contratado por una figura del crimen organizado con base en Dubái. Su cómplice de 25 años, Ishara Sewandi Weerasinghe, había introducido clandestinamente el revólver en el juzgado dentro de una copia ahuecada del Código de Procedimiento Penal. El asesinato había sido planeado en detalle y los atacantes realizaron un simulacro días antes del tiroteo. Sanjeewa fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional de Colombo con heridas graves, pero fue declarado muerto al llegar. El tirador huyó de la sala del tribunal y abandonó el complejo judicial antes de que el personal de seguridad pudiera cerrar las salidas. Tomó un taxi hasta una tienda de ropa en Nugegoda, se cambió de ropa e intentó escapar. La policía lo arrestó horas después en Puttalam, en la región noroeste. Las autoridades también arrestaron al agente de policía Lahiru Prasanna Atugala por ayudar a los conspiradores, lo que revela la profundidad de la corrupción que permitió el asesinato en el tribunal. Caso 2. Jatender Gogi. Se trata de Hitender Man, alias Gogi, un líder de una pandilla cuya organización criminal aterrorizó la región de la capital nacional de Delhi durante más de una década. Gogi, de 30 años, enfrentaba 19 causas penales distintas, entre ellas asesinato, intento de asesinato, extorsión, robo y conspiración. Los más graves de estos crímenes ocurrieron a lo largo de varios años mientras su organización participaba en una violenta guerra de bandas con la facción rival Tiju Tajpurya. Este conflicto comenzó con una disputa electoral de 2010 entre estudiantes de la Universidad de Delhi, pero se intensificó hasta convertirse en una guerra a gran escala que dejó numerosos cadáveres en todo Delhi. Además de estos cargos, Gogi era sospechoso del asesinato en 2017 de la cantante de Haryambi Harshita Dahiya y del asesinato en 2020 de Pawan Thakur, a quien le dispararon 48 veces. Estos crímenes ocurrieron mientras Gogi mantenía una posición poderosa en la red del crimen organizado de Delhi y las autoridades ofrecían una recompensa de 650,000 rupias por su captura. Los procedimientos legales contra Gogi estaban en curso cuando fue llevado al complejo judicial de Rohini el 24 de septiembre de 2021. Había estado detenido desde su arresto en marzo de 2002, después de una persecución de 4 años.
Los fiscales estaban construyendo casos contra él por múltiples asesinatos y crímenes violentos cometidos por su organización. Ese día, Gogi tenía programada una audiencia en la sala 207. Fue llevado bajo fuerte escolta, incluyendo comandos del equipo de contrainteligencia de la célula especial, debido a que su cómplice se había fugado previamente de la custodia en otro tribunal. Aproximadamente a las 11:45, 5 minutos después de que Gogi entró en la sala del tribunal, 2 hombres vestidos de abogados abrieron fuego. Los asesinos, identificados como Rohit y Jaga, eran miembros de la banda rival Tiju Tajpurja. Se habían disfrazado con uniforme completo de abogado, incluyendo collarines, blazers y pantalones negros, para acceder a la sala del tribunal. Se oyeron al menos 10 disparos cuando los atacantes dispararon contra Gogi a quemarropa. Los miembros del equipo de contrainteligencia respondieron de inmediato al fuego, en lo que los testigos describieron como un contraataque controlado y calibrado. Los 3 hombres, Gogi y los 2 atacantes, fueron declarados muertos en el hospital. Una joven becaria de Derecho sufrió heridas de bala durante el tiroteo. El incidente provocó indignación por las fallas de seguridad en el Tribunal Rohini, y el comisionado de policía de Delhi, Rakesh Asthana, reconoció fallas en el protocolo de seguridad y ordenó una investigación. Caso 3. Akku Yadav. Este es Bharat Kalicharan Yadav, conocido como Akku Yadav, un líder de una pandilla que aterrorizó el barrio marginal de Kasturba Nagar en Nagpur durante más de 13 años. Akku, de 32 años, enfrentaba 26 casos criminales, incluyendo asesinato, violación en serie, abuso sexual, extorsión, invasión de domicilio y robo. El más grave de estos crímenes involucró la violación de más de 40 mujeres y niñas, y su víctima más joven tenía tan solo 10 años. Además de estos cargos, Akku fue acusado de matar al menos a 3 personas, incluido su mejor amigo Avinash Tiwari en 1997 y una mujer llamada Asha Bhagat en 1999. Estos crímenes ocurrieron durante más de una década, y Akku mantuvo el poder mediante la violencia, la intimidación y el soborno a agentes de la policía local. A pesar de haber sido arrestado más de 14 veces, fue liberado repetidamente, ya sea mediante fianza o manipulando el sistema legal. Los procedimientos legales contra Akku comenzaron en agosto de 2004 después de que violara a una joven y amenazara con ácido a Usha Narayane, de 25 años, cuando ella denunció sus crímenes a la policía. El 6 de agosto, unas mujeres enojadas del barrio atacaron su casa, lo que lo obligó a buscar protección policial. La policía lo arrestó el 7 de agosto, aunque hubo controversia sobre si se entregó o fue puesto bajo custodia por la fuerza. Se programó una audiencia de fianza para el 13 de agosto de 204 en el Tribunal de Distrito de Nagpur. Se corrió la voz entre la comunidad de que Akku probablemente sería liberado, siguiendo el patrón que lo había protegido durante años. En la tarde del 13 de agosto, aproximadamente 200 mujeres se congregaron en la sala número 7. Muchas eran sus víctimas directas o residentes que habían vivido bajo su terror. Cuando Akku entró en la sala alrededor de las 2:30, vio a una mujer a la que había violado y se burló de ella, llamándola prostituta y diciendo que la volvería a violar. Los policías que lo acompañaban se rieron de su comentario. La mujer se levantó y comenzó a golpearlo con su calzado. La multitud de mujeres abrumó la seguridad del tribunal y atacó a Akku con cuchillos de verduras y chile en polvo que habían traído de casa. La turba lo apuñaló al menos 70 veces mientras los agentes huían de la sala. Una mujer le cortó el pene con un cuchillo de cocina. El ataque continuó durante 15 minutos mientras Akku clamaba perdón. Murió en el suelo de la sala número 7. Inicialmente, la policía arrestó a 5 mujeres, pero más de 200 acudieron a la comisaría y se atribuyeron la responsabilidad colectivamente. En noviembre de 2014, los 18 acusados restantes fueron absueltos por falta de pruebas. Caso 4. Siale Anguilao. Este es Siale Anguilao, un miembro de 25 años de la pandilla Tongan Crip, con base en Salt Lake City. Anguilao enfrentó cargos federales de conspiración para cometer extorsión y múltiples delitos violentos a lo largo de varios años.
La acusación alegó su participación en robos a tiendas de conveniencia en Salt Lake City entre diciembre de 2002 y julio de 2007, donde él y sus asociados agredieron a los empleados de las tiendas. También fue acusado de agredir a un oficial federal, estableciéndolo como una figura clave en las actividades criminales organizadas de la pandilla. El 21 de abril de 2014, Angilau compareció ante el Tribunal Federal para su juicio por crimen organizado. Fue uno de los 9 presuntos miembros de la pandilla Tongan Creep, acusados en un auto de procesamiento del año 2001. El juicio acababa de comenzar, y los testimonios se centraron en los métodos de reclutamiento y las actividades violentas de la pandilla. Viola Mataele Tenifa, ex miembro de una pandilla que testificó para la fiscalía, describió cómo niños de hasta 9 años eran reclutados y obligados a cometer robos de cerveza, robos y tiroteos contra miembros de pandillas rivales. Tenifa llevaba en el estrado aproximadamente 22 minutos y medio cuando estalló la violencia. Angilau había convencido a la jueza Tena Campbell para que lo dejara sin esposas, argumentando que las restricciones perjudicarían al jurado. El juez estuvo de acuerdo porque el nuevo Tribunal Federal carecía de manteles para ocultar los grilletes. Algunos alguaciles federales desconocían este arreglo debido a la mala comunicación. Mientras Tenifa testificaba, Angilau se levantó de repente, agarró un bolígrafo de la mesa de la defensa y atravesó la sala del tribunal. Alguien gritó advertencias, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Angilau corrió hacia el estrado de los testigos y saltó de cabeza con su brazo derecho levantado para golpear. Tenifa, que estaba esposado, retrocedió mientras Angilau saltaba sobre el estrado de los testigos con la pluma en la mano. En ese preciso instante, un alguacil estadounidense disparó 4 tiros a quemarropa. Las balas impactaron a Angilau en el pecho. Se desplomó en el estrado de los testigos. El ataque duró aproximadamente 5 segundos. Angilau fue trasladado de urgencia a un hospital, pero falleció horas después. El juez Campbell declaró el juicio nulo, señalando que el jurado estaba visiblemente conmocionado. El FBI investigó y concluyó en julio de 2014 que los 4 disparos fueron justificados y encontró que el uso de la fuerza estaba dentro de la política de la agencia. El vídeo del incidente fue publicado en marzo de 2018, después de una larga batalla judicial. Un juez federal concedió sentencia sumaria a los acusados y desestimó los reclamos de fuerza excesiva presentados por la familia de Angilau. Caso 5. Atiq Ahmed y Ashraf Ahmed. Se trata de Atiq Ahmed y su hermano Khalid Azim, conocido como Ashraf. Atiq Ahmed nació en 1962 en una familia pobre de Allahabad, donde su padre conducía un carro tirado por caballos. Se inició en el delito robando carbón de los trenes, llegando posteriormente a amenazar a contratistas en licitaciones gubernamentales. Su primer antecedente penal se produjo en 1979 por asesinato en Prayagraj. Se convirtió en la primera persona en ser procesada bajo la ley Gunda en Uttar Pradesh. Después del enfrentamiento en 1990 en el que mató a su competidor Shaukat Ilahi, Ahmed se volvió extremadamente poderoso en el inframundo de Allahabad. Construyó un imperio criminal mediante la extorsión, el secuestro y el asesinato, mientras simultáneamente se dedicaba a la política. Ingresó en la política en 1989, ganando Allahabad West como candidato independiente, y posteriormente se unió al partido Samajwadi. En 2004 fue elegido diputado por Phulpur. En marzo de 2023, las autoridades habían confiscado propiedades por un valor de 11.680 y 4 millones de rupias pertenecientes a Ahmed y su familia. Se enfrentó a más de 160 casos criminales, incluido el asesinato en 2005 de su rival político Rajupal. Fue condenado en 2019 por secuestrar a un testigo y permaneció en prisión. Su hermano Ashraf también fue legislador y tenía fuertes vínculos con el crimen organizado. A principios de 2023, Ahmed estuvo recluido en la cárcel central de Sabarmati, en Gujarat. El 26 de marzo, la policía de Uttar Pradesh lo trasladó a Prayagraj para una audiencia en el caso del asesinato de Umesh Pal. Umesh Pal, testigo clave en el caso de Raju Pal,
había sido asesinado a tiros junto con sus 2 guardias policiales el 24 de febrero. Ahmed presentó una petición ante el Tribunal Supremo expresando su temor de ser asesinado en un encuentro simulado. El tribunal desestimó su petición, afirmando que el aparato estatal se haría cargo de él. Ashraf dijo a los periodistas que un oficial de alto rango había amenazado con matarlo en 2 semanas. El 15 de abril de 2023, Ahmed y Ashraf fueron escoltados por la policía para un chequeo médico ordenado por el tribunal. A las afueras del Hospital Divisional Motilal Nehru, los periodistas los detuvieron. Le preguntaron a Ahmed por qué se había perdido el funeral de su hijo y él respondió que no lo habían llevado. Antes de que Ashraf pudiera completar su declaración, 3 hombres que se hicieron pasar por periodistas abrieron fuego a quemarropa. Una pistola le disparó directamente a la cabeza a Ahmed. Ambos hermanos estaban esposados. El ataque fue grabado en vivo por televisión. Ahmed murió en el acto. Ashraf también murió. Los 3 perpetradores, identificados como Arun Maurya, Sunny Singh y Lovelesh Tiwari, corearon Jai Shri Ram mientras se rendían. Los 3 fueron arrestados y puestos bajo custodia judicial durante 14 días. Se formó una comisión de investigación compuesta por 3 miembros. Los asesinatos provocaron indignación. Los críticos señalaron que más de 180 personas murieron en supuestos enfrentamientos policiales en Uttar Pradesh en los últimos años. El ministro principal, Yogi Adityanath, ordenó una investigación de alto nivel y se impuso la sección 144 en varios distritos. Caso 6. Sanjeev Maheshwari Jiva. Este es Sanjeev Maheshwari, conocido en todo Uttar Pradesh por su alias Jeva. Maheshwari había estado involucrado en el crimen organizado grave desde 1995, liderando una pandilla interestatal que enfrentaba cargos en múltiples casos que abarcaban asesinato, extorsión, robo, asalto, secuestro y crimen organizado. Sus actividades delictivas se extendieron a través de las fronteras estatales y su nombre estuvo vinculado al secuestro del hijo de un empresario en Calcuta, donde se exigió un rescate de 2 millones de rupias. Estuvo estrechamente asociado con los capos de la mafia Mukhtar Ansari y Prem Prakash Singh, también conocido como Munna Bajrangi. Los cargos más graves se relacionaron con el asesinato de los legisladores Krishnanand Rai y el exministro Brahmadut Dwivedi. Krishnanand Rai, legislador del partido Bharatiya Janata, fue asesinado en circunstancias que apuntaban a un caso de crimen organizado. Brahmadut Dwivedi, exministro del gabinete de Uttar Pradesh y destacado líder del BJP, fue asesinado a tiros en el distrito de Farrukhabad en febrero de 1997. En el año 2023, Maheshwari enfrentaba 24 causas penales y estaba cumpliendo cadena perpetua en la cárcel de Lucknow. Su nombre despertaba terror entre empresarios, dueños de empresas, contratistas y funcionarios del gobierno. Tras el asesinato en prisión de Munna Bajrangi en 2018, Maheshwari afirmó que su vida corría peligro. En 2021, su esposa Payal escribió al presidente del Tribunal Supremo de la India para declarar que la vida de su esposo corría peligro. El 7 de junio de 2023, Maheshwari fue llevado de la cárcel de Lucknow a un tribunal civil para una audiencia en un caso de 2015 que involucraba asesinato, intento de asesinato y violaciones de la ley de castas y tribus programadas. Alrededor de las 3:50 de la tarde, mientras Maheshwari era escoltado a la sala del tribunal, se acercó un agresor vestido de abogado. Testigos presenciales vieron al hombre sacar un arma de fuego cerca de la puerta de la sala y abrir fuego a quemarropa. Se dispararon 8 balas. 6 impactaron en el pecho de Maheshwari y 2 en la mano. Los disparos se sucedieron rápidamente, salpicando sangre por toda la zona. En el tiroteo, una niña de 18 meses llamada Lakshmi resultó gravemente herida y fue ingresada en cuidados intensivos. Un agente llamado Lal Mohammed también resultó herido. Maheshwari se desplomó de inmediato. La autopsia reveló 16 puntos de entrada y salida de bala en su cuerpo. La policía detuvo al agresor, identificado como Vijay Jadhav, del distrito de Jaunpur. El incidente desencadenó protestas multitudinarias de abogados que cuestionaron las medidas de seguridad y denunciaron la actuación de la policía.
Altos mandos policiales acudieron al lugar junto con personal de la Policía Armada Provincial y aproximadamente un centenar de agentes. El ministro principal, Yogi Adityanath, formó un equipo de investigación especial de 3 miembros para investigar las fallas de seguridad y les ordenó que presentaran un informe en un plazo de 7 días. 6 agentes de policía fueron suspendidos por negligencia. Vijay Yadav fue condenado a 14 días de prisión preventiva. El Ministerio del Interior ordenó a todos los jefes de policía de distrito que garantizaran el correcto funcionamiento del equipo de seguridad en las instalaciones del tribunal. Caso 7. Munna Bajrangi. Este es Prem Prakash Singh, conocido en todo Uttar Pradesh por su temido alias, Munna Bajrangi. Bajrangi, de 51 años, enfrentaba más de 24 casos penales separados que abarcaban asesinato, intento de asesinato, extorsión y actividades del crimen organizado que se extendían por varios estados de la India. Los cargos más graves incluyeron el brutal asesinato del legislador del partido Bharatiya Janata, Krishnanand Rai, en noviembre de 2005, cuando Bajrangi y sus asociados dispararon más de 400 balas con 6 rifles AK-47, matando a Rai y a otras 6 personas que viajaban en 2 vehículos. Además de estos cargos, Bajrangi era un miembro clave de la famosa banda Mukhtar Ansari, que operaba en los distritos de Bhadoi, Mau, Ghazipur, Varanasi y Jaunpur. Estos crímenes ocurrieron a lo largo de 2 décadas, durante las cuales Bajrangi mantuvo una posición poderosa en el submundo criminal de Uttar Pradesh e incluso intentó acceder a un cargo político mientras estaba encarcelado. El proceso judicial contra Bajrangi había estado en curso desde su arresto en 2009 en Mumbai, donde había estado viviendo bajo su nombre real con su esposa y sus 3 hijos desde 2003. Fue condenado en el caso del asesinato de Krishnanand Rai y permanece bajo custodia cumpliendo cadena perpetua. Para 2018, las autoridades estaban construyendo casos adicionales en su contra por extorsión y otros delitos violentos. El 8 de julio de 2018, a última hora de la noche, alrededor de las 9:30, los funcionarios de la prisión trasladaron a Bajrangi de la cárcel de Jhansi a la cárcel del distrito de Baghpat, en preparación para una comparecencia ante el tribunal programada para la mañana siguiente. El propio traslado levantó sospechas, ya que tuvo lugar un domingo por la tarde, cuando este tipo de movimientos no eran habituales. Apenas una semana antes de su muerte, la esposa de Bajrangi, Seema Singh, había dado una conferencia de prensa advirtiendo que la vida de su marido estaba en peligro y predijo que sería asesinado. En la madrugada del 9 de julio de 2018, alrededor de las 5:30, Bajrangi recibió un disparo dentro de las instalaciones de la cárcel de Baghpat por su compañero de prisión Sunil Rathi, otro gángster que afirmó haber asesinado a Bajrangi después de una discusión. Rathi disparó entre 7 y 10 balas a la cabeza de Bajrangi a corta distancia dentro del recinto de la cárcel. El tiroteo ocurrió apenas unas horas antes de que Bajrangi tuviera que comparecer ante el tribunal para la audiencia de su caso de extorsión. Los funcionarios de la prisión descubrieron el cuerpo e inmediatamente iniciaron una investigación sobre la falla de seguridad masiva que permitió que un recluso obtuviera un arma de fuego dentro de las instalaciones. El primer ministro, Yogi Adityanath, ordenó una investigación judicial inmediata y suspendió a 6 funcionarios de la cárcel por negligencia grave. Posteriormente, la Oficina Central de Investigaciones se hizo cargo del caso y descubrió pruebas de una profunda corrupción y una conspiración que permitió el asesinato. Sunil Rathi fue arrestado y acusado de asesinato, mientras las autoridades continúan investigando cómo obtuvo el arma y si fuerzas externas orquestaron el asesinato para evitar que Bajrangi testificara en casos futuros. Caso 8. Christopher Thomas Vaughan. Este es Christopher Thomas Vaughan, un residente de 35 años de Oxford, Carolina del Norte. Vaughan estaba siendo juzgado por un delito menor de encarcelamiento falso derivado de un incidente en el estacionamiento de un Walmart. Los cargos involucraban acusaciones de que había intentado detener y retener a alguien contra su voluntad, comportamiento que escaló a un proceso penal en el Tribunal de Distrito del Condado de Person.
Si bien los cargos en sí eran relativamente menores en comparación con los delitos violentos, el comportamiento de Vaughan durante su juicio transformaría una audiencia rutinaria por delito menor en una confrontación mortal. El proceso judicial comenzó el 9 de septiembre de 2021 ante la jueza del Tribunal de Distrito, Caroline Burnett, en el Palacio de Justicia del Condado de Person en Roxborough. Vaughan estaba siendo representado por el abogado designado por el tribunal, Kista Pass, pero rápidamente surgieron tensiones entre el acusado y su abogado. Durante el juicio, Vaughan se mostró cada vez más molesto con la actuación de su abogado y se quejó en voz alta ante el juez Burnett de que se sentía inadecuadamente representado. Cuando exigió un nuevo abogado, el juez le informó que sus únicas opciones eran continuar con Pass o representarse a sí mismo. Pass, reconociendo el deterioro de la situación, solicitó permiso para retirarse del caso y le dijo al juez que Vaughan parecía bastante hábil para representarse a sí mismo. El juez Burnett permitió la retirada y ordenó a Vaughan que procediera a interrogar a los testigos. Cuando Vaughan intentó interrogar a la víctima y luego cuestionó el testimonio de un oficial de policía, su frustración aumentó. Insistió repetidamente en que el proceso era ilegal porque no contaba con asistencia letrada, pese a haber rechazado recientemente a su abogado. Cuando el juez Burnett le recordó con calma que ella había asistido a la Facultad de Derecho y que él había tenido un abogado financiado por los contribuyentes que se retiró a petición suya, Vaughan se puso combativo. El intercambio se intensificó cuando Vaughan le dijo al juez que se callara. El juez Burnett respondió con firmeza, ordenando a los alguaciles que lo pusieran bajo custodia. En ese momento, Vaughan se levantó, agarró una silla, la arrojó al otro lado de la sala y cargó directamente hacia el estrado del juez Burnett. El agente J.R. Ray, alguacil, interceptó inmediatamente a Vaughan y los dos hombres cayeron al suelo en una violenta lucha. Mientras luchaban en el suelo, Ray comenzó a gritar que Vaughan le había arrebatado su arma de servicio. El oficial de policía de Roxborough, Trey Wright, que había estado testificando como testigo, corrió y vio a Vaughan en posesión del arma del alguacil. Wright disparó 4 tiros, alcanzando a Vaughan en el pecho y poniendo fin al ataque. Vaughan fue trasladado de urgencia al hospital de la Universidad de Duke, pero murió a causa de sus heridas de bala el 10 de septiembre de 2021. El alguacil sufrió un corte en la cabeza y rasguños en el cuello, mientras que el oficial Wright sufrió una fractura en la mano durante el enfrentamiento. La jueza Burnett declaró más tarde públicamente que creía que las acciones de ambos agentes del orden habían salvado varias vidas y dijo que no tenía ninguna duda de que Vaughan habría matado a todas las personas en esa sala del tribunal. La Oficina de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte realizó una revisión estándar del tiroteo en el que participó un oficial y encontró que el uso de la fuerza estaba justificado y dentro de la política. Caso 9. Brian Nichols. Este es Brian G. Nichols, un exjugador de fútbol americano universitario de 33 años con antecedentes de comportamiento violento. Nichols estaba siendo juzgado por violación y otros cargos graves derivados de incidentes ocurridos en agosto de 2004. Los cargos incluían acusaciones de violación forzada, sodomía agravada y encarcelamiento injusto de su exnovia. Durante su primer juicio, que terminó con un jurado indeciso, Nichols intentó introducir de contrabando armas caseras en la sala del tribunal, escondiéndolas en sus zapatos. Los fiscales descubrieron las armas y solicitaron medidas de seguridad reforzadas, pero estas peticiones solo se implementaron parcialmente. Los procedimientos legales para el nuevo juicio de Nichols estaban programados para comenzar el 11 de marzo de 2005 en el Tribunal del Condado de Fulton en Atlanta, Georgia. El juez del Tribunal Superior Roland Barnes, un jurista ampliamente respetado de 64 años, fue designado para presidir el caso. En la mañana del 11 de marzo, la agente Cynthia Hall escoltó a Nichols solo a una sala de detención para cambiarse su uniforme de prisión por ropa civil para el juicio. Nichols dominó a la agente Hall, le robó su pistola reglamentaria y la golpeó hasta dejarla en coma. Luego se dirigió a la sala del juez Barnes, entrando por una puerta que no estaba cerrada con llave desde la cámara del juez. Nichols abrió fuego inmediatamente, disparándole al juez Barnes varias veces y matándolo instantáneamente.
Luego disparó y mató a la taquígrafa judicial Julie Ann Brandau. Cuando Nichols huyó del juzgado, se encontró con el sargento adjunto Hoyt Teasley y le disparó varias veces, matándolo. Nichols robó varios vehículos y continuó su matanza, matando al agente de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, David Wilhelm. Una persecución masiva terminó el 12 de marzo, cuando Nichols tomó a Ashley Smith como rehén en su apartamento de Duluth. Smith convenció a Nichols de rendirse pacíficamente. Los fiscales acusaron a Nichols de 54 cargos, incluidos 4 cargos de homicidio culposo. Nichols se declaró inocente por razones de locura, alegando que estaba presa de una compulsión delirante. El jurado rechazó esta defensa y el 7 de noviembre de 2008 lo declaró culpable de los 54 cargos. Posteriormente, el jurado lo libró de la pena de muerte. Nichols fue sentenciado a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional y actualmente se encuentra encarcelado en la prisión estatal de diagnóstico y clasificación de Georgia,